Entonces, como le estaba explicando, lo que vamos a estudiar hoy día es la función cuadrática. Función cuadrática. ¿Se ve en la pizarra? Ya. Entonces, si uno mira el video, se da cuenta, como le estaba explicando recién a los que vienen llegando, que en ella explico la forma de la función cuadrática. Ya, esto está en la página, este contenido está en la página, a partir de la página 11 de nuestro libro, página 11. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es muy parecido a lo que ya hicimos en la primera etapa de nuestro curso. ¿Qué hicimos en la primera etapa? No olvidemos que hicimos durante todo este tiempo. Estuvimos modelando, interpretando problemas relacionados con el área de la salud usando la función afín, ¿cierto? O el modelo lineal. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero usando el modelo cuadrático, la función cuadrática. Entonces, para que podamos modelar bien, para que podamos usar bien la función cuadrática cuando tengamos un contexto determinado, sí o sí tenemos que saber cosas teóricas y matemáticas de la misma función, ¿ya? Entonces, por eso lo importante es la cápsula que hice ayer de los elementos. Pero voy a recordar algunos. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes es cómo se ve una función cuadrática, su forma, ¿cierto? Puede tener esta forma: f de x igual a x cuadrado, a por x cuadrado más b por x más c. O bien puede tener la forma f de x igual a por x menos h al cuadrado más un k. ¿Ya? Esas serían las formas de la función cuadrática, las más usuales. Obviamente, en ambas formas, el a, que es el coeficiente numérico que acompaña al x cuadrado, al término cuadrático, siempre tiene que ser un real distinto de cero. ¿Ya? Puede ser negativo, puede ser positivo, pero lo que no puede ser a, cero. ¿Ya? Porque si fuese cero, desaparecería esta parte y dejaría de ser cuadrático. ¿Ya? Entonces, importante tener en consideración que sea puede ser cualquier real excepto el cero. Para el resto de los parámetros que aparece acá, por ejemplo aquí h o k, puede ser cualquier número real. Para b y c, acá también puede ser cualquier número real. Ya. Em, Pueden interrumpirme en cualquier momento, no se olviden. ¿Qué sabemos de esta función? Recordemos que si yo la grafico, su representación gráfica es una parábola, ¿cierto? O sea, tiene forma de parábola y dijimos que puede ser la parábola cóncava hacia arriba o puede ser cóncava hacia abajo, ¿cierto? Mirando hacia abajo. En ese video explicamos que el parámetro que nos permite saber con anterioridad si la parábola es cóncava hacia arriba o hacia abajo era A. Si A es positivo, en cualquiera de estos dos modelos, si A es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba; si A es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Ese tipo de elementos estamos viendo, las intersecciones también, etc. Ya, pero me voy a enfocar principalmente en los problemitas. Ahora vamos a ir a analizar los problemitas que hay resueltos hoy en la página 12. ¿Ya? Vamos con los problemitas de la página 12. ¿Qué tenemos en el problemita 1? En el problema 1 de la página 12 tenemos que, ¿estamos todos en la página 12? Gracias. No. Javier, ¿por qué no? ¿Pero lo tienes? ¿Tienes tu libro? Ya. Sí. ¿Y por qué la cara triste?
Entonces, dice la uno. Suponga que t horas después de medianoche. Suponga que t. Ahí debía. Ahí falta. Suponga que t son las horas después de medianoche. La temperatura en Medellín estaba dada por la función t de t igual a menos un sexto por t al cuadrado más 4t más 10. ¿Ya? Entonces anotamos esto que es lo que es la función de la temperatura en Medellín. Entonces la temperatura en Medellín, ¿de qué depende? Depende del tiempo transcurrido después de medianoche. Esa t es tiempo en horas después de medianoche. Y tiene el siguiente modelo. Menos un sexto por t al cuadrado más 4t más 10. Y ahí está el modelo. No nos olvidemos que t va en horas. Se miden horas. Y t mayúscula, ¿en qué se mide? En grados Celsius. ¿Cierto? Ya. La pregunta dice, ¿cuál será la temperatura a las 3 p.m.? Entonces nos están pidiendo la temperatura a las 3 p.m. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar el t, el tiempo en horas, por un valor, ¿cierto? Pero ese valor, ¿cuál debería ser? Si t es el tiempo transcurrido después de medianoche, horas después de medianoche, y me están preguntando por la temperatura a las 3 de la tarde, muy bien, 15, ¿cierto? Porque lo que hay que contar son cuántas horas desde la medianoche, desde las 00, transcurren hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde, bueno, nosotros le llamamos 15 horas, ¿cierto? Entonces, ahí sería 15 horas el valor t, t minúsculo, sería 15 horas. Y por lo tanto, ahora lo único que habría que hacer era, si quiero saber la temperatura a las 3 de la tarde, tengo que reemplazar por 15 en mi función. Reemplazamos la t minúscula por 15, sería menos un sexto por 15 al cuadrado más 4 por 15 más 10. ¿Sí? Así de simple. Y hacemos el cálculo, ¿no? Bueno, aquí nos ayudamos de la calculadora, ¿cierto? 15 al cuadrado es 225. Si dividimos por 6, nos da menos 37,5, nos da este resultado. Más 4 por 15 serían 60, más 10, ¿cierto? Sería 70, menos 70. 70 menos eso. Y nos daría 32,5 grados Celsius. Muy bien, Javier. Sí, se entiende, súper sencillo en esta parte, no hay mayor complicación. En la B se nos pide, la pregunta dice, ¿cuánto aumentó o disminuyó la temperatura entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde? Bueno, lo que habría que hacer, por lógica, ¿cierto? Sería, ¿qué habría que hacer? ¿Alguien me lo menciona? ¿Cuál? En la B, que dice, ¿cuánto aumentó o disminuyó la temperatura entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde? ¿Cómo procedería a resolver eso? Mm, Sale T11 igual menos uno partido 6 ¿Ya? X 11. ¿Ese X es por o cuenta como X? Es por. Ya. Claro, entonces lo que habría que hacer, lo que tú me estás mencionando, es que, y como también me lo mencionan por allá,
habría que calcular la temperatura temperatura para las 11 de la mañana y habría que calcular la temperatura para las 2 de la tarde y ahí ver, eh, mirar qué diferencia hay, si aumentó la temperatura, si disminuyó la temperatura y cuánto, Ah, sí, ¿sí? hay dos. Claro. Ya, ya. Entonces, esa sería la idea. Calculamos la temperatura a las 9 de la mañana, eh, perdón, a las 11 de la mañana. Eso significa que contamos de 11 porque han transcurrido 11 horas desde la... ¿cierto? Lo calculamos en nuestra formulita, menos un sexto por 11 al cuadrado, más 4 por 11, como ya me lo mencionaron, y calculamos la temperatura para las 2 de la tarde, que sería 14 horas, ¿cierto? Sería menos un sexto por 11 al cuadrado, más 4 por, perdón, 14, no 11, más 10. Sacamos nuestros cálculos respectivos, que eso ya se entiende que están en el libro de resultados. Tenemos que 33,8. 33,8 la temperatura a las 11 de la mañana y la temperatura a las 2 de la tarde, 33,3. 33,3. Nos damos cuenta que la temperatura bajó, ¿sí? Entonces, la primera respuesta que tendríamos ya en mente es que la temperatura disminuye, no aumenta, y habría que calcular la diferencia, ¿no? ¿Cierto? Calculamos la diferencia. 0,5. Muchas gracias. Y la diferencia es de medio grado Celsius, ¿cierto? Y disminuye la temperatura. Disminuye en 0,5 grados Celsius. ¿Ya? ¿Sí? Esto es... Profe, pero ¿Sí? si saliera 14 y 11 en vez de 11 y 14, ¿sería que aumenta? O sea, ¿importa el orden o no? ¿O es por el orden del reloj? Sí, es por orden de reloj. Porque es lo que me está diciendo que había más calor a la mañana que en la tarde. Ah, ¿Sí? ya. Entonces, claro, si yo comparo las temperaturas, estoy diciendo que hay una leve disminución de la temperatura, en este horario, desde la mañana hasta la tarde. Ya. Ninguna, no creo que haya duda, ¿cierto? Bastante sencillo. Eh, si se dan cuenta en qué consistía en este problema, nos dan una fórmula y con la fórmula hacemos los cálculos respectivos. Si no hay, en este caso fue solo reemplazar, no hubo mucho análisis, detrás de esta pregunta. ¿Ya? Obviamente no siempre va a ser así, a veces hay que pensar un poco más cómo obtener el resultado. Vamos con una siguiente, el problema 2. Ahí tenemos, creo que hay más preguntitas, puede ser más interesante. Borro nomás la pizarra, ¿cierto? Ya. No se olviden, ¿todos dijeron presente en la lista? ¿Todos dijeron presente, presente? Si es que algo faltó, diga ahí. Entonces el que no ha hecho, pero con el que le presente. Sí, estoy grabando, Javi. Dice grabando mi computadora. Ah, claro. No. Sí, antes de que... Ah, tienes razón. Si no dijeron presente, ahí no me aparece en el chat. Oh. Así que vuelvan a colocar presente. Gracias por la consideración, Javier. Se me pasó ese detalle. No menos importante. Ya. Mientras tanto, voy a ir anotando los datos del segundo problema. Problema 2. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que el páncreas de un paciente es afectado por un cáncer. Por suerte para este, el cáncer fue descubierto a tiempo.
y los doctores pudieron ponerle remedio. En el minuto en que los doctores detectaron el cáncer, la cantidad de células pancreáticas que murieron se dio de acuerdo al siguiente patrón. F de t igual menos t cuadrado más 300t más 9900, donde t son los días y f de t son las células muertas en un día. ¿Sí? Entonces primero anotamos, para que no se nos olvide, t es el tiempo en días, la unidad en días, y f de t, la otra variable son células muertas. ¿Sí? Células muertas en un día, por día, no en un día, en un día. Ya, ahí te entrego. Y obviamente tenemos nuestro modelito que nos entrega la cantidad de células muertas por día, f de t igual a menos t cuadrado más 300t más 9900. Ahí está el modelo que vamos a usar. Un modelo cuadrático que nos permite calcular las células muertas en un día. Entonces, pregunta. ¿Cuánto duró el cáncer desde el día que los doctores lo detectaron? B. ¿Cuándo se produjo la mayor mortandad de células pancreáticas y cuántas fueron? C. ¿Cuántas células habían muerto cuando los doctores descubrieron el cáncer? Y D. ¿Cuándo empezó el cáncer? O sea, ¿cuándo murieron las primeras células pancreáticas? Ya, entonces se vuelve más interesante. ¿Sí? Entonces, la primera A dice, ¿cuánto duró el cáncer desde el día que los doctores los detectaron? ¿Cómo podríamos estimar eso? Cuéntenme. ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué significa que el cáncer se haya acabado? Porque dice, ¿cuánto duró el cáncer? Entonces, esto me va indicando la cantidad de células muertas que van ocurriendo al día. Se supone que encontraron la cura y van a tratarlo. Entonces, ¿cómo yo calculo cuándo se acaba el cáncer? El día que se hayan muerto todas las células. Dice Matías. Renata dice, cuando dejó de producir células malignas. Ya, Matías, cuando desaparecieron, o sea, desaparecido. Ya. ¿Alguna otra opinión? A ver, pensemos. Se supone que esto me va diciendo, ya, para tal día se murieron tantas. ¿Sí? Si han pasado más tantos días, esto me va a decir, si yo voy reemplazándote por la cantidad de días que van pasando, en más células se van a ir muriendo, ¿cierto? ¿Sí? Eso estimamos. Ahora, tiene que llegar un punto en que se supone que si estamos tratando la cura, tiene que llegar un punto en que el número de células muertas, como dice ahí Renata, deben ser cero en algún momento, ¿cierto? Si estimamos que, si en algún momento llega que las células muertas son cero, eso significa entonces que
se acabaron de producir, como dice ahí, células malignas y por lo tanto estaríamos diciendo eh, que el cáncer se acabaría, ¿cierto? Dejaría ya, ¿por qué? Porque nuestro organismo dejaría de, en este caso, matar células. Entonces, ya, muy buen análisis, Renata. Es importante. El cáncer, ¿cierto? Caso, se acaba, matemáticamente, ¿cierto? Acá, se acaba cuando se dejan de morir células, ¿no? Es decir, cuando las células muertas, voy a ocupar las palabras, las células muertas llegan a ser cero, ¿sí? Cuando llegan a ser cero. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Es decir, eso significa que cuando f de es cero, ¿cierto? Cuando f de t, cuando el número de células muertas en un día es cero. Ese día, cuando esto ocurra, significa que se acaba el cáncer. Entonces, ¿cómo calculamos esos días? Bueno, sabemos que f de t tiene que ser cero. El número de células tiene que ser cero. Entonces significa que menos t cuadrado más 300t más 9900 me tiene que dar cero. Cuando este modelo de cero. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna observación, inquietud, comentario que quieran hacer al respecto? Pueden activar su micrófono, no lo olviden. O pueden comentar por el chat. ¿Por qué cero si dice muertas en un día? Y ahí habían, si es que llega a ser cero, transcurrirían más días. Es que si lo piensas así, mira, si llega un día en que no se te están muriendo las células, ¿Ya? ¿qué significa eso? Que te recuperaste del cáncer, ¿o no? Palabras simples, si llega un día y te toman la muestra y te analizan y te dicen, ¿sabe qué? Tus células dejaron de morir. Significa que se acabó tu cáncer. Entonces, el cáncer se acaba cuando tus células muertas son cero, cuando se deja de matar células en un día. ¿Se entiende? Ujú. Ya, entonces, por eso, para saber cuándo va a ocurrir eso, tenemos que tomar nuestro modelo y igualarlo a cero. Es decir, menos t cuadrado más 300t más 9900 tiene que darme cero. ¿Ya? Ahora, eh, ¿cómo resolvemos este problema? Porque ahora pasamos de este lado de la función, que es un modelo cuadrático, se iguala a cero. Entonces esto se convierte en una ecuación cuadrática, ¿cierto? Esto ahora es una ecuación de segundo grado. Y lo que tenemos que hacer es encontrar t. Y debemos encontrar t. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a encontrar t en una ecuación cuadrática? ¿Cómo encontramos la incógnita en una ecuación cuadrática? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Cómo podríamos proceder? Bueno, para los que vieron el video, pueden que se acuerden, para los que no lo vieron, eh, lo voy a recordar. Entonces, se dan cuenta que esto es una ecuación cuadrática y es de la forma esta, ¿cierto? Ax cuadrado más bx más c igual cero, ¿sí? Donde a
a x cuadrado, ¿cierto? Voy a ocupar las letras ax cuadrado más bx más c igual 0. La ecuación de segundo grado tiene esa forma. Entonces, cuando la ecuación de segundo grado tiene esta forma, y yo quiero encontrar x, o sea, en mi caso p, lo que tenemos que hacer, tenemos varios caminos, al menos dos. Uno de ellos es, para resolver, tenemos que, podemos factorizar, si es que se puede, como lo acabo de mencionar Mati, o también podemos ocupar la fórmula. ¿Se acuerdan de la formulita de la solución de una ecuación de segundo grado? Esa que dice x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido en 2 por a. Ya, esa formulita también nos podría ayudar a resolver cualquiera de esos dos caminos. Pero siempre, mi recomendación es que siempre intentemos factorizar, si es que se puede factorizar. ¿Ya? ¿Se entiende la idea de proceder? Ya. Ahora para factorizar, sí, mi recomendación. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación para factorizar es que, si se dan cuenta aquí, el que lleva el cuadrado, el t cuadrado, tiene un negativo delante. Entonces lo que voy a hacer es cambiarle de signo al t cuadrado, para que no nos cause problema en la factorización. ¿Cómo hago eso? Simplemente multiplicamos toda la ecuación la multiplicamos por menos 1. Entonces si multiplico toda la ecuación por menos 1, este cambiaría a t cuadrado, este pasaría a menos 303, este pasaría a menos 9900. Igual a, si es por 0, da lo mismo, porque el 0, 0. 0, todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces, lo que hicimos fue un pequeño cambio, para que el t cuadrado, el que lleva el cuadrático, quede positivo. Y ahora sí, vamos a factorizar. ¿Cómo era que se factorizaba? ¿Se acuerdan cómo se factorizaban estas expresiones? Profe, Sí, ¿por qué dime. era que, por qué se factoriza? Es ¿Por qué que, se factoriza? ujú. Lo que queremos es encontrar t. Es como encontrar x en esta ecuación. ¿Cómo se encuentra? Tú Ah, tienes al ya, menos dos ya. formas. O usas la factorización o usas la fórmula. ¿Ya? En la mayoría de los casos, que son problemas realistas, que tienen contexto, por lo general uno ocupa la fórmula. ¿Ya? Porque es bien difícil que situaciones realistas sean como se puedan factorizar. Pero en este caso, y como lo sugiere el libro, hay una factorización ahí que se puede realizar. ¿Ya? Pero siempre tengo estos dos caminos, factorizar o ocupar la fórmula para resolver esta ecuación, para encontrar x en Pero esta, es o para, es que nunca entendí esa materia, pero es como para, porque hay dos T, ¿o no? claro, porque hay dos t, muy bien. Hay Ah, dos ya, t aquí, que hacen que esto me dé cero. Y yo quiero encontrarlos. Y quedarme con uno, obviamente. ya. ¿Ya? Ahí sí. Ya, pues entonces ahora, ¿cómo factorizamos esta expresión? Colocamos t y t, y tenemos que buscar dos números que multiplicados me den menos 9900 y que al sumarse me den menos 300. Que en realidad no es nada de fácil pillar esos números, pero uno podría detenerse a pensar cuáles podrían ser. Ahora nos vamos a guiar por el libro, porque en el libro ya te dicen cuáles serían esos valores. En este caso es 30 positivo y eh, 300 negativo debería ser. Perdón, 300.
3 por 3, sí. 330 negativo. ¿Sí? Si los multiplicamos, estos dos, da justamente 9.900. Y si los sumamos, me da menos 300. Si sumo menos 330 con 30, me queda menos 300. Por lo tanto, aquí colocaría más 30. Y acá el que va acá es menos 330. ¿Ya? Renata, profe, me enredé. Entonces, para los problemas que hagamos después, ¿tenemos que usar la fórmula? Sí. En varios casos se va a tener que usar la fórmula o, como te dije, a no ser que sea fácil de factorizar. ¿Ya? Pero no siempre, como le dije, va a ser fácil de factorizar. Así que Pero, aplicar fórmula. Lo bueno sí es que ustedes pueden ocupar calculadora, así que eh, esa es la gracia de este curso, que podemos usar la calculadora. Así que no nos vamos a enredar en la fórmula. ¿Ya? Va a ser simplemente, en esta fórmula metemos valores nomás con la calculadora. Ella es precisa, así que vamos a confiar en ella. Ya, entonces, porque ahora lo voy a hacer también como la fórmula, ¿ya? Para que los que no cacharon aquí la factorización, porque no es tan trivial, hay que estar probando. Ya, pero esto nos da dos respuestas. Recordemos, queremos que este paréntesis por este paréntesis me dé cero, entonces eso me indica que una solución es menos 30 y la otra solución es 330. Obviamente, ¿qué son estos T? Son días. Así que hay una respuesta de ambas que tiene sentido, ¿cierto? La otra no tiene sentido. Yo no puedo decir que el cáncer duró menos 30 días. No. Pero a lo mejor eso sí me indica otra cosa, ¿cierto? Pero sí podemos decir que el cáncer duró 330 días. Ojo, desde que fue detectado, ya que esta fórmula se aplica cuando una vez que al paciente se le detectó que tenía cáncer. Entonces, eso es lo que le duró el cáncer, 330 días después de haber sido detectado. ¿Sí? ¿Puedo hacer lo mismo ahora con la formulita rápidamente? Solamente le voy a expresar la fórmula, no la voy a resolver porque ya tenemos las soluciones, no me quiero enredar en eso, ni demorar más. ¿Ya? Entonces, se supone que uno cuando tiene la fórmula aquí, el camino alternativo, ¿cierto? Es que tú tomas esto, menos t cuadrado más 300t. Aquí no es necesario multiplicar por menos 1, ¿ya? Uno puede llegar y aplicar la fórmula. Lo único que tiene que hacer es quién es A. A siempre es el coeficiente numérico que acompaña al t cuadrado, que en este caso sería menos 1. B es el que acompaña al término lineal, el que no está elevado a 2, sino que a 1, es decir, 300. Y C siempre es el numerito libre, que nos lleva al coeficiente literal en este caso, que sería 9.900. ¿Ya? Entonces, la alternativa B. Y aquí aplicamos la fórmula, ¿no? X igual a, la fórmula dice menos B, o sea, menos 300. Más menos, raíz cuadrada. Y mira aquí la raíz cuadrada, B al cuadrado. O sea, 300 al cuadrado. Menos 4 por A, que en este caso es menos 1, por C, que en este caso es 9.900. Todo eso dividido en 2 por A, 2 por menos 1. ¿Sí? Ahí estaría entonces nuestro problema, que no se quiere enredar con la factorización, a no ser que la factorización sea bien sencilla, pero tal camino a la fórmula. ¿Qué hacemos para aplicar la fórmula? Primero, identificamos A, B y C,
en nuestra ecuación y luego reemplazamos en la fórmula. Y ahí vamos con cuidado, siempre con cuidado resolviendo. Entonces resolvemos lo que está dentro de la raíz. Primero hacemos este producto de acá. Luego lo sumamos o lo restamos según como quede aquí con el de acá, ¿cierto? Y ahí calculamos la raíz. Y aquí van a darnos dos soluciones, una con más y una con menos, ¿cierto? Y ahí van a salir los mismos valores. ¿Ya? Profe, no estoy ¿Sí? segura, pero creo al principio usted puso dos fórmulas con A, B y C. No, no la en vez de factorizar, sino que la normal. ¿Ya? Como que habían dos maneras, ¿o ¿Sí? no? Dos formas de Entonces, verse la como, función cuadrática, ¿sí? sí, eso. Entonces, ¿cómo uno sacaría, o siempre es igual A, B y C, Eh, independiente de cómo sea la... ¿Sí? O sea, en realidad en la función cuando tiene esta forma, ax cuadrado más bx más c. Cuando tiene esta forma es que uno dice ese es A, ese es B y ese es C. O tiene como la forma desarrollada. Está el término Profe, cuadrático, el término no lineal y veo el término... nada. Es que se ¿No? me pegó el internet. Ay, pero ¿se te pegó Se todavía? me ¿Todavía te pegó pegó? todo. ¿A alguien más Está todo tiene problemas pixelado, parece. o se ve borroso? O sea, la Renata igual dice que ve borroso. Ah, sí, sí, ahora está borroso. Ahí sí. ¿Muy borroso? No, ahora ya se ¿Volvió? arregló. Sí, creo que sí. Y ahora ¿Se sí. Sí, arregló? sí, sí. Ya, Ahora sí se arregló. ya. Entonces, ¿se entiende esta idea de reemplazar en la fórmula? ¿No hay ningún problema? Cuando la función está así, o la ecuación, perdón, en este caso, A, B y C, y metemos a la fórmula. Ya, ahora yo les preguntaba, ya, se supone que aquí me dieron dos valores, 330, que sería el día en que se acabó el cáncer, pero ¿qué representaría este menos 30? Alguien que me cuente. ¿Qué querrá decir? ¿Por qué el menos 30 también da cero? ¿Qué querrá decir ese menos 30? Esos menos 30 días. Puede ser como que empezó 30 días después del tratamiento, no, no sé. ¿Cómo? Casi. O algo así como que el tratamiento empezó un mes después de que haya tenido cáncer o algo así. Claro, exacto, Matías. Eso significa que el cáncer comenzó 30 días antes de que haya sido detectado. ¿Sí? Es decir, nosotros estaríamos a su vez dando la respuesta a la pregunta D, ¿cierto? La D dice, ¿cuándo empezó el cáncer? O sea, ¿cuándo murieron las primeras células pancreáticas? Ah, dado que hace 30 días atrás no habían células muertas, significa que en ese día comenzaron, hace 30 días atrás, de que el cáncer haya sido detectado, comenzaron a morir las primeras células. ¿Sí? Eso está representando este otro valor que me da cero. Porque claro, te da cero cuando no tenías cáncer o te da cero cuando se acabó el cáncer. ¿Ya? ¿Pregunta? ¿Duda? Todo bien. Vamos con la B.
¿cuándo se produjo la mayor mortandad de células pancreáticas y cuántas fueron? Me están preguntando cuándo hubo la mayor cantidad de células muertas. ¿Cuántos días después de que fue detectado el cáncer hubo la mayor cantidad de células muertas al día? Ya, entonces ahora voy a borrar la pizarrita y voy a tomar en consideración esos dos numeritos de ahí, menos 30 y 30. Ya. La clase termina a las 10:20. O sea, en realidad debería durar 40 minutos, pero yo siempre me paso un poquito, hasta las 10:20. No hay problema, ¿cierto? Quedan 10 minutos, ¿ya? Y ahí tienen vacaciones conmigo. Ya. Recordemos, esta es un modelo cuadrático, ¿cierto? Ya. Yo les dije al principio, como es un modelo cuadrático, significa que si yo lo grafico, si grafico la cantidad de células muertas por día, va a tener forma de parábola, ¿cierto? ¿Sí? Todo modelo cuadrático, si yo lo dibujo, debería tener forma cuadrática. Entonces, ya, imaginemos cómo sería el modelo. Voy a dibujar aquí gráfico para que tengamos una idea. Aquí voy a tener los días, ¿cierto? Y aquí tengo las células muertas. Entonces, se supone que hace 30 días atrás, supongamos, aquí está menos 30, ¿no? Supongamos que aquí está menos 30. El número de células muertas era cero, ¿no? No había ninguna célula muerta. Y a los 330 días, entonces, supongamos que aquí está 330, tampoco hay células. Entonces, ¿cómo es el modelo? Es cuadrático, ¿cierto? Es una parábola, cóncava hacia arriba o hacia abajo. ¿Sería así o sería Hacia así? abajo, Hacia abajo. ¿Por qué? porque A es negativo. Muy bien, porque A es negativo, menos uno. Perfecto. Entonces, claro, si yo estimo, esto va a ser solo una aproximación del dibujo. Pero solo estoy diciendo que su dibujo sería algo así. ¿Sí? Ya. Obviamente, eh, si soy realista con el problema, yo debería borrar la línea abajo, ¿cierto? Porque no pueden haber menos 10 células muertas, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces, el gráfico en realidad sería algo así. ¿Ya? Cóncavo hacia abajo. Aquí se supone que comenzó el cáncer. Aquí comenzó y aquí terminó. ¿Sí? Aquí se supone que fue detectado. ¿Sí? Porque de aquí empezaron a contar los días. ¿Sí? Aquí fue detectado. Y si se dan cuenta, tuvo un pic, ¿cierto? Tuvo un pic. Hubo un momento de todo este proceso en el que hubo la mayor cantidad de células muertas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo en la B. ¿Cuándo se produjo la mayor mortandad de células pancreáticas? ¿Cuántos días pasaron? Y fue la mayor cantidad de células muertas que hubo en el día. Entonces, eso es lo que no queremos saber dos cosas primero. ¿Cuándo fue eso? O sea, ¿en cuántos días ocurrió eso? Y además, ¿cuánto fue? Entonces, lo que estamos buscando es este puntito de ahí. Recordemos que esta es una gráfica, entonces tiene dos coordenadas. ¿Sí? Tiene una coordenada, la primera coordenada que me indicaría el día en que ocurrió eso, y la segunda coordenada que me va a decir, me va a colocar X, y la X me va a decir cuándo ocurrió eso, qué día, ¿cierto? Y la coordenada Y me va a decir cuántas murieron ese día. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer es encontrar este puntito de aquí. Y ese puntito de ahí, si yo me baso ahora en el modelo matemático, una función cuadrática. Me
Me pongo teórico. ¿Qué es ese puntito de mi parábola? ¿No ve la pizarra, Javiera? Chicos, cuéntenme. Veo el logo. ¿En serio? ¿Cómo? Chicos, ¿ven la pizarra? Sí, profe, sí se ve. Yo lo veo poco. Pero algunos dicen que se ve borroso. Sí se ve, profe. ¿Y Javiera, tú la ves? No ve, dice que ve mi logo. Mm, sí, entiendo, pero qué raro, porque no estoy. mm. A mí me pasa eso, si intenté anclar otra página y luego vuelvo a la suya para que cargue de nuevo la imagen. ¿Cómo anclo mi página? No. Que ella ancle Ahí. otra pantalla y después vuelva. Ah, ya lo Bueno, hice. ¿Funcionó? Perfecto. Ya. Muchas gracias. Ya, entonces, como pregunté y por ahí ya me respondieron, según la matemática, ese puntito tiene un nombre, ¿cierto? Ese puntito se llama, es el vértice, como dijo Adolfo ahí, el vértice de la parábola. El vértice de la parábola. ¿Ya? Entonces, si encontramos el vértice, Profe, encontraríamos, ¿sí? por ejemplo, si uno lo hace con menos 330 y más 30, ¿igual está bien o está mal? ¿Cómo? ¿A qué te Si, refieres con...? si por ejemplo, el dato le pone menos 330 y más 30, ¿está bien igual o no? No. Ahí estaríamos incorrectos. ¿Por qué, Adolfo? Porque porque esa Porque en el sería la libro, solución de otro problema. porque en el libro aparece así, pues. Aparece con ¿Cómo? más 30 y menos 330. Ah, pero cuando se hace la factorización, sí. Recordemos que esto venía de esto, t más 30 por t más 330, ¿cierto? Igual cero. Recordemos que para encontrar los valores de t aquí siempre son los opuestos de este valor. Porque fíjate lo que tú quieres que todo esto me dé cero. Si yo reemplazo aquí la t por menos 30, me quedaría menos 30 más 30, me daría cero esto. Y aquí me daría 360. Y cero por 360 es cero. O la otra posibilidad es que t sea menos. Perdón, aquí era menos, ¿cierto? La otra posibilidad es que aquí sea 330, porque si yo reemplazo por 330 aquí, me daría cero acá. Acá me daría 360 y al multiplicarlos me daría el cero. Entonces, el valor de t incógnito aquí siempre es el opuesto de este numerito de acá. Porque yo quiero que este paréntesis sea cero. Entonces, para que sea cero, t tiene que ser opuesto a 30. ¿Sí? Sí, No ahí sé si entendí. respondía a tu... Ya, Sí, gracias. ya. Claro, Javier. Ya, pues entonces, la solución de nuestro problema de la B, es decir, cuándo ocurre la máxima cantidad de muerte de células y cuántas células mueren ese día, lo determina este valor, este puntito. Y ese puntito es el vértice de la parábola. Entonces, como yo les explico bien en el video, cuando ustedes lo vean, quienes aún no han podido verlo, hay una forma de encontrar el vértice. El vértice de una parábola de la forma, no nos olvidemos, de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c. Ese es mi modelo general. Yo me baso en ese modelo. ¿Y cómo se encuentra el vértice? El vértice de la parábola de la forma f de x igual a x cuadrado se encuentra. ¿Cómo se encuentra? Recordemos que es una coordenada. El vértice es un punto y tiene dos coordenadas.
¿Se volvió a ver borroso? Tenemos problemas con la conectividad. ¿Se ve borroso? ¿Ahora se sigue viendo mal? Un poco mejor. ¿Se sigue viendo borroso? Se arregló. Ya. Chuta, vamos a tener que mejorar las conexiones. Hay muchos conectados. Ya. Entonces, ¿cómo se encuentra el vértice? En eso había quedado. El vértice se encuentra, la primera coordenada del vértice se encuentra con el siguiente con la siguiente expresión, menos b partido en 2a, 2 por a. Así se encuentra la primera coordenada del vértice, la coordenada x. Y la coordenada y del vértice, ¿cómo se encuentra? Yo tomo lo que me haya dado en la coordenada x, ¿y dónde lo voy a reemplazar eso que haya encontrado? Se reemplaza en la función que yo tenga. Profe, esa fórmula para sacar el vértice lo puso en el video o no. Sí, Ah, ya. sí, lo puse en el video. Aquí solo lo vuelvo a repetir para que la ocupemos. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula para encontrar el vértice. Recordemos que la coordenada x me va a dar cuándo ocurre y la coordenada y me va a decir cuántas células murieron ese día. ¿Ya? Entonces ahora procedo a calcularlo. Borro nomás el dibujito. Entonces, del vértice. La coordenada x, ¿cómo se encuentra? Menos b partido en 2a. Es decir, en nuestro caso, ¿cuánto vale b? Entonces dijimos que a era menos 1, b era 300, c 9900. B es 300, entonces sería menos 300 dividido en 2 por A, 2 por menos 1. Eso me va a dar, ¿cierto? Menos 300 dividido en menos 2, y eso nos da 150. ¿Sí? $150. Ya encontramos algo. Recordemos que lo que era lo primero, 150 días. Entonces, ya tenemos una respuesta. A los 150 días de que se haya detectado el cáncer, se produce la mayor cantidad de células muertas. ¿Y cuántas células son? Eso lo vamos a ver encontrando la segunda coordenada, y. ¿Cierto? ¿Cómo se encontraba ahí? Reemplazando en la función, en la que tenemos nosotros, ese valor que es 150. Entonces, reemplazamos. Aquí había menos 150, menos 150 al cuadrado, más 300 por 150, más 9900. Bueno, después de un arduo cálculo, eso sería en 7000. Espera, hay un.
Creo que hay un cálculo malo en el libro. Es que hacen algo que no deberían hacer en el libro. Pero es ya 150 al cuadrado por 150. ¿Cierto? Eso da 22.500. Pero eso da menos 22.500. Hay un error en el libro. Después viene más, porque el menos está fuera de la potencia, se hace sola. Y después viene el menos. No es que el menos esté dentro del paréntesis. Ellos hicieron un error en el libro. Y después vendría 300 por 150. Eso da 45.000 más 9.900. Eso me daría entonces 45.000 más 9.900 menos 22.500. Y eso debería dar 32.400 células. ¿Ya? Ahí hay un error en el libro. Ojo. Ese menos en la estoy en la página 13. Aparece menos 150 en paréntesis y después al cuadrado. Y eso estaba incorrecto. Debería ser menos afuera del paréntesis. Entonces ese 22.500 te queda negativo. Y por lo tanto, los otros son positivos y quedarían 32.400. Ese debería ser el resultado correcto. ¿Ya? Células muertas, ¿cierto? Ya, aquí el único, voy a hacer una observación mía, creo que incurrí en un pequeño detalle. Ojo aquí, y con esto ya terminamos. Yo coloqué X, ¿cierto? Del modelo general. Pero recordemos que aquí voy a... Chuta, no quiero que se produzcan errores de... Pero aquí ya en realidad debería haber usado T en vez de X, ¿cierto? Porque mi problema tiene T, no tiene X, nada más. Esa es mi salvedad. Ocupe la X para que no nos perdamos de la fórmula, pero no nos olvidemos que esto está representando T, el tiempo en días. ¿Ya? Eso es un detalle. Y ahí estaríamos entonces con la respuesta de ese problemita. Y la C, perdón, ¿hay alguna pregunta de la B? Ya para ir cerrando. A ver, entonces la fórmula, hay una fórmula para sacar el vértice X y otra para sacar el Y. Claro, Ya, que en el fondo la I depende de lo que aparezca acá. y la X es T. Sí, la X es T, la primera coordenada, el eje horizontal, otra vez. Es T. Ya, esto nos va a dar, dijimos, el cuándo va a ocurrir y esto nos va a dar cuántas murieron. ¿Sí? Ahí lo... ¿Sí? ¿Alguna otra observación? ¿No funciona bien el micrófono? ¿No se escucha bien? ¿Me escuchan bien? ¿Está Sí, profe. conectado? Ya. Ya, y con esto voy terminando ya la C. La C dice... La C dice... eh, ah, dijo mi micrófono. Perdón, Fernando. ¿Pero quieres hacer una pregunta, Fernando? Sí, hágalo nomás.
Si se puede sacar el vértice si es que no tenemos la función, no podríamos sacar el vértice si no tenemos la función. Sí o sí, tenemos que tener el modelo de la función porque ya uno podría calcular la primera coordenada del vértice. Sí, porque por ejemplo yo tenía acá, ¿se acuerdan cuando tenía el gráfico? Tenía -30 y tenía 330, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, el vértice, ojo, el vértice siempre, la primera coordenada del vértice, siempre va a estar entre medio de esos dos puntos que intersectan al eje horizontal. Si tú te pones a pensar entre aquí tenía -30 y 330, ¿dónde está la mitad? En 150, que fue justo el valor que nos dio aquí. La primera coordenada del vértice, justo nos dio 150. Y ahí no necesitáis, en el fondo, tener la función, la fórmula, ¿cierto? Se puede encontrar buscando la mitad de esos dos valores del eje X. Pero la segunda coordenada ya no podríamos encontrarla porque a qué altura está, no sabemos. Si no tenemos la función, no podríamos determinar la segunda coordenada porque ese 150 no tenemos dónde reemplazarlo para saber cuántas células murieron ese día. ¿Ya? Entonces, sí o sí, para encontrar el vértice, tenemos que tener la función. Nos van a dar la función. ¿Ya? ¿Quedó clara la idea, Fernando? Ya, acá. Ya, y la última, y con esto ya terminó. La C, ¿qué pasa? ¿Cuántas células han muerto cuando detectaron este cáncer? Cuando los doctores descubrieron el cáncer. ¿Se acuerdan que yo les dije en el dibujito que dónde estaba, dónde comenzaba dónde detectaron el cáncer? ¿Se acuerdan que aquí estaba la función del modelo? Aquí, para el T, para el día cero, ¿cierto? Para el día cero, aquí está donde los doctores detectaron el cáncer. De aquí empezaron a contar, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber cuántas células murieron, estoy buscando ese valor de ahí. Pero ese valor de ahí, ese puntito de ahí, es en el fondo el 0,c, es la intersección con este eje. Y ese siempre es 0,c. ¿A qué me refiero siempre es? Cuando la función está de esta forma, ¿cierto? Ax cuadrado más bx más c. Cuando la función tiene esa fórmula, este c siempre me indica ese puntito de ahí, donde corta al eje y. Es decir, si reemplazo por 0 mi función, me daría c. Por lo tanto, en este caso, el día que descubrieron el cáncer de esta paciente, ya se habían muerto, o sea, ese día se murieron 9.900 células, ese día. Las primeras. Habían muerto 9.900. ¿Ok? ¿Sí? Porque C en nuestro caso es 9.900. Ese sería el número de células que se habían muerto cuando detectaron el cáncer. Sí, María José, ningún problema. Vaya nomás. Ya, pues con esto voy cerrando. No sé si queda alguna duda, consulta. Se nos pasó Profe, harto la hora. Sí, igual que te vaya podría, bien, María José. podría quedarse 2 minutos, profe, es que le quiero hacer una pregunta de mate común. Bueno, ya pues chicos, chicas, espero que estén súper bien, que se cuiden, que se desconecten un rato. Si tienen consulta, duda, igual siempre uno va a estar disponible, ¿ya? No hay ningún problema. Pero igual, traten de desconectarse, de hacer otras cosas, descansar, entre comillas. Así que nos veremos a la vuelta de vacaciones. De nada, gracias a ustedes también por estar en contacto y porque
porque esto vaya resultando en la medida de lo posible, entre comillas. Así que les vaya súper bien, chicos, cuídense y nos vemos a la próxima.